Vida abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, que la encuentres hoy mientras escuchas vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda en esta hermosa mañana. Quien les habla, Jaime Jimmy Morales, y nos está acompañando en esta hora también nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jimmy. Dios bendiga a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Es una alegría para nosotros estar aquí. Otro programa más, pero no por ser un programa más. Es cualquier cosa, es la oportunidad que nos da de estar con ustedes. Les saludamos en el amor del Señor. Amén, amén, así es. Así que le damos las gracias por habernos permitido entrar a sus hogares o a sus respectivos automóviles a través de Radio Vida 90.5 FM, y también nos van a estar escuchando más adelante a través de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Junco, página oficial por Facebook, y obviamente nos va a tener también a través de YouTube. Así que como cada domingo tenemos una porción bíblica. Y yo no le digo pequeña porción bíblica, siempre es una porción enriquecedora cuando se habla de la palabra del Señor. Y hoy domingo, comienzo de semana, esta palabra la encontré tan oportuna y nos las envió a través del chat que tenemos en la congregación, la envió nuestro amado pastor. Y me fue bien interesante para el comienzo de semana, para reconocer desde ese primer día, desde ese momento, cuando te levantas en la mañana, que inclinas tu rostro delante del Señor y estás orando. Esta palabra que el Señor tiene en Romanos 8, 26 y 27, yo creo que te da dirección y te da seguridad y te da esa confianza en Él, porque nos dice, asimismo, en nuestras debilidades, el Espíritu acude a ayudarnos y no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Cuando analizamos esa palabra y esa bendición que el Señor nos da, de que desde ese comienzo en la mañana, cuando abres los ojos, Él te está dirigiendo, eso es plena confianza en Él, eso es confiar, eso es saber y tener la fe de que Él nos guía. Yo creo que desde este comienzo, desde este domingo, comienzo de semana, debemos de ir en esa línea, confiando y sabiendo que Él nos tiene en sus manos. Así que oramos, Padre grande y Padre bueno, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por habernos permitido levantarnos en esta mañana, Señor, sabiendo que tú nos cuidas, que nos sostienes, que nos guías y que a través de la situación que podamos tener, tú estás con nosotros. Y te pedimos que en esta hora seas dirigiendo tú el programa de vida abundante en Cristo para que siga siendo edificante la vida de cada uno de los radioescuchas y de nosotros también, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas y que nos permitas absorber lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado en esta hora. Amén, amén y amén. Y los micrófonos de vida abundante en Cristo son de usted, pastor, así que Dios le continúe bendiciendo. Gracias, Jimmy. Les saludo a mis hermanos y mis hermanas en esta mañana. Damos gracias al Señor porque estás con nosotros a través de nuestro programa. Venía a mi mente, mientras Jimmy daba la introducción del programa, una caricatura que hace un tiempo que vi sobre el liderazgo. No la recuerdo dónde la puse, la tengo en papel, pero es eh, sobre una persona que está en un lugar esperando que sus seguidores estén con él, pero cuando mira a los seguidores se fueron para otro sitio. Entonces, pues, la crisis del liderazgo. Digo eso porque en este caso no es así. En este caso, el Señor espera que los suyos estén siguiéndole, pero los de él siguieron a otros, o siguieron a otros, o no entendieron lo que era seguirle a él. Solo para compartir con nosotros, saludamos a nuestros hermanos en este día desde la Primera Iglesia Bautista de Juntos. Voy a dar un poco un pasaje que es interesantísimo
por lo que encierra, pero que puede crear un poco de confusión por lo que les voy a decir más adelante. Está en Mateo 11, del 2 al 6. Dice de la siguiente manera: Juan, que estaba en la cárcel, se refiere a Juan el Bautista, tuvo noticias de lo que Cristo estaba diciendo, haciendo. Entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Jesús les contestó: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Este pasaje pues, puede ser confuso para algunas personas porque tal parece que hay una gran contradicción en la vida de Juan el Bautista. Si leemos de manera lineal el pasaje, ¿verdad? Como casi siempre lo leemos, y no tratamos de ver lo que está detrás, podemos perder o no lograr recoger lo que el evangelista está tratando de hacer con este pasaje. Por lo siguiente, que no es posible que el profeta que nació de manera milagrosa, como nació Juan el Bautista, preparado y enviado por Dios para abrir el camino del Señor, su primo del Hijo de Dios, del cual él dijo que no era capaz, ¿verdad?, de soltar su sandalia, del cual él dijo que tenía que menguar para que él creciera, refiriéndose a Jesús, del cual él dijo y dijo a sus discípulos: es a él a quien tienen que seguir, del cual dijo y a quien se refirió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es posible que ese para el cual él predicó, me refiero a Juan el Bautista, que todo valle sea alzado y todo monte sea aplanado, como dice en Lucas capítulo 3, verso 5, pueda mostrar dudas o aparentes dudas y tenga que mandar a sus discípulos a preguntarle si él es el que venía en el nombre del Señor? El propósito de este pasaje no es provocarnos a pensar que Juan el Bautista está dudoso. Recordemos que estaba preso, como dice el pasaje, y que estaba condenado a muerte. No es poner a dudas a Juan el Bautista como si tuviera que superar esas dudas, mandando a sus discípulos para estar tranquilo en su muerte. Ese no es el propósito del pasaje. Juan el Bautista está, como los verdaderos profetas, perseguido, martirizado, condenado a muerte por Cristo, ¿no? por su Señor. Y está como terminan los profetas, que no se acomodan, sino que se atreven a desafiar el poder y a los poderosos, como lo hizo Juan el Bautista. Pero los discípulos de Juan no necesariamente entendían esto, porque para la gente de aquel tiempo, un profeta que anunciaba el Mesías, bueno, y son los seguidores de Juan los que él envía, un profeta que anunciaba el Mesías debía tener poder, autoridad, y no merecía estar en una situación como esa, no debía terminar así. Lo que quiere decir que este pasaje lo que está planteando es cómo se atienden las dudas de estos seguidores de Juan, que en aquel momento en la vida de Juan el Bautista podían estar entrando en duda, y cómo se puede atender la duda de nosotros en este tiempo también. No en relación a Juan el Bautista, en relación al Jesús de este tiempo. No diciendo que es un Jesús diferente, sino diciendo que quizás no entendamos al Jesús de este tiempo. Así que cuando Mateo presenta esta historia o este episodio, lo que puede estar trabajando es esa duda de los discípulos. El asunto, ¿verdad? Lo que está ocurriendo, y me refiero al encarcelamiento y a la muerte de Juan el Bautista, es que muchos podían estar en la incomprensión de no entender qué estaba pasando allí. Así que Mateo está respondiendo a esa duda que se plantea de parte de los seguidores con las palabras de Jesús, no con teorías, sino con la vida práctica de Jesús, con la praxis, como se le llama, con las manifestaciones concretas y visibles del reino de Dios en medio de los seres humanos en aquel tiempo. ¿Y cómo es que él le responde? Pues dile a Juan que sí, que el reino se ha cumplido y los milagros y las señales se están realizando. Los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia el evangelio. Ahora bien, ¿sobre quién y sobre quiénes o sobre quiénes caen esos milagros de Dios? ¿Sobre quién o sobre quiénes se realiza el reino de Dios? Sobre los pobres, sobre los ciegos, que venimos a ver, podemos decir, son los excluidos, los marginados, los olvidados, los rechazados. ¿Ok? Pero eso no lo entendían todos y todas. No todos entendieron ese ministerio, porque tal parece, ¿verdad? Que la intención de Mateo con este episodio es clarificar dónde está otra vez el reino de Dios.
Así que Jesús le está diciendo a los discípulos de Juan el Bautista que las profecías se cumplieron y confirmaron su misión, pero de forma inesperada. La misión se lleva en un compromiso con esos pobres de ese tiempo, que reciben la palabra. La pregunta es si los ricos de aquel tiempo reciben la palabra. O los ciegos reciben también la vista y el milagro de Dios, con un Mesías que no viene con un mesianismo fácil y triunfalista, que a veces el evangelio escuchamos predicar. Un evangelio triunfalista, de éxito, de guerra, de combate, en el cual ganamos los que seguimos a Jesús, marcando, ¿verdad?, un problema, que es el que está planteándose aquí, y es que nos olvidamos cuál es el verdadero evangelio que mostró Jesús, ¿no? ¿Por quién Jesús vino o para quiénes Jesús vino? Son milagros poderosos los que están viendo los seguidores de Jesús, haciendo señales extraordinarias, inequívocas de que Él es el enviado. En eso no hay duda. Lo que hay duda es sobre quién, sobre a dónde el Señor está dirigiendo su ministerio. Entonces, podríamos decir que no hay duda de que Jesús es el Hijo de Dios, pero posiblemente decepcionó a los que esperaban otro tipo de Mesías, a los que veían un heredero del poder con autoridad, gobernando como otros líderes. Y yo le tengo que decir a ustedes, Lucas 22, que Jesús le aclara a los discípulos cuando se están peleando quién es el más grande, o quién está a la derecha, o quién está a la izquierda. Él le dice, en este reino no es como ocurre en el mundo, donde los líderes se enseñorean de los más débiles y gobiernan sobre ellos. Entre ustedes no es así. O sea, ese no es el tipo de líder que representa a Jesús. De hecho, les dice, aquí el más pequeño será el más grande, y el último será el primero. Así que los que esperaban que él viniera con esa autoridad de imposición, de obligación, salieron defraudados. Pues, y muchos de ellos, por poco tumbó el micrófono, muchos de ellos comenzaron a levantar esa ola de insatisfacción que fue la que se levantó contra Jesús. Ahora bien, el pasaje y el propio Jesús esperan definir quiénes son esos verdaderos discípulos y saber quiénes son los que entienden y comprenden el evangelio que se está mostrando en esos tiempos. Si recordamos a Isaías, es quien dice en el capítulo 61, verso 1 y 2, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar vista a los ciegos, hacer vista a los ciegos, dar vista a los ciegos, dar libertad a los cautivos y buenas nuevas a los pobres. Si recordamos, Jesús leyó esa lectura, hizo esa lectura en la sinagoga, en Nazaret, en el capítulo 4. ¿Y qué dijo él? Y hoy se ha cumplido. Y hoy se ha cumplido eso. Y por poco lo matan. No lo recibían, no lo entendían, no comprendían que ese era el Mesías. Creían que era para ellos solamente. Eso está pasando hoy todavía, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1 dijo que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Así que este pasaje va dirigido a que se defina finalmente quiénes son los que rechazan a ese Jesús y quiénes son los que lo entienden y lo comprenden. Y recordemos que el ministerio de Juan el Bautista, regresando Juan el Bautista, fue contra el imperio. Denunció el imperio, denunció a sus gobernantes y asumió un estilo de vida totalmente distinto a lo de su tiempo. Se fue al desierto, se vestía con ropa diferente y comía langosta. Su dieta era totalmente contra el sistema. Así que esa fue su manera. Así que Juan el Bautista estaba claro en su salida del panorama que lo que estaba haciendo era enfrentando, ¿verdad? No creo que él haya tenido dudas en ese sentido. Así que pudiéramos decir o elaborar para definir hacia dónde va este pasaje, que este pasaje que leímos va dirigido a clarificar y hacer entender a los discípulos de aquel tiempo que pensaban de Juan el Bautista, que era su maestro, pero que pasaban luego a que Jesús fuera su maestro, que definieran, ¿verdad?, a qué él vino y para quiénes él vino. ¿Ok? Porque los pobres y los marginados se siguen quedando marginados aún en este tiempo. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿quién habla por ellos? ¿Quién responde por ellos? ¿Quiénes deben responder por ellos? Recientemente a mí me llegó una información, ¿verdad?, que compartieron en uno de los grupos del chat de la Red Continental por la Paz, el clamor de unos hermanos en Guatemala porque habían sido desplazados de sus tierras, donde habían vivido por cientos de años. Los desplazaron. El gobierno permitió que las compañías que están robándose el agua y los bosques los desplazaran, sin explicación y por la fuerza. De hecho, hay unos videos relacionados con eso y se pide oración por eso, por dar un ejemplo de los muchos que podemos dar.
La Iglesia Católica levantándose. De hecho, ellos reclaman que hay unos líderes que desaparecieron, que fueron líderes que se opusieron y no se sabe el rastro de ellos. ¿Quién habla por los pobres? ¿Quién habla por los desvalidos? ¿Quién habla por los que están, ¿verdad? Rechazados en el mundo. Dios envió a su Hijo y eso lo vemos. Así que mi hermano Jimmy y mis hermanos, esto nos pone a reflexionar, ¿verdad? Sí, Entonces, más adelante en el mismo evangelio en el que leímos, Jesús habla de la grandeza de Juan el Bautista, unos versos más adelante. Porque al ver a Juan el Bautista en la fragilidad en la que estaba de la cárcel y de la cercanía de su muerte, muchos pudieron pensar que la caña se iba a partir. O el pábilo, que es la mecha, estaba humeando porque ya la llama se apagó y se iba a apagar. La caña cascada, ¿verdad? Esa imagen de Isaías 42:3 que Jesús también utiliza, es una metáfora que habla de alguien que está sufriendo, débil, herido, desanimado, al borde de la desesperación, pero aún tiene una chispa de vida. Entonces, en el Nuevo Testamento se afirma que el Mesías podrá estar quebrado o su enviado, su profeta, en este caso fue Jesús, Juan, podrá estar quebrado, pero no se va a partir. Podrá estar humeando, pero no se va a parar. Y eso lo que implica es que el Mesías no aplastará a los que están vulnerables, porque sabe lo que es estar frágil, ¿no? Les ofrecerá cuidado, compasión y sanidad en lugar de destrucción. Mi hermano, hay que meditar en. Por eso Jesús le cuestiona a los que están allí, ¿a quiénes ustedes vinieron a ver cuando vieron a Juan? ¿A quiénes ustedes vinieron a ver cuando lo vinieron a ver a él? La caña está cascada, pero no se va a quebrar. Y el pábilo está humeando, pero no se va a apagar. Así que es interesante. Luego Jesús entra en otra cosa allí, interesante. Jesús te las trae. Dice, porque yo no los entiendo a ustedes, yo estoy parafraseando. Porque Juan vino que ni comía ni bebía y no lo quisieron. Y lo están cuestionando. Y no le creyeron. Entonces vine yo, que bebo, como, voy a la fiesta, estoy con los pecadores y con los recaudadores de impuestos y tampoco están conformes. Entonces, no somos fáciles y también lo criticaron y tampoco entendieron su mensaje. ¿Ok? Pero los sabios y entendidos, ¿verdad? Con capacidad de discernir, separar lo que es el reino de Dios, esos lo iban a aceptar. Esos son a los que este evangelio les está hablando para estremecerlos y jamaquearlos, ¿verdad? Y entre eso podemos estar nosotros. Así que la pregunta queda en nosotros, si entendemos a ese Jesús en su ministerio y sabemos hacia dónde va, y si nosotros vamos a ir hasta Él, porque no hemos entendido para decirle, estoy siendo, ¿verdad? Siendo simbólico en esto. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Verdaderamente Dios está en este mundo con todo lo que está pasando? Estas preguntas no las podemos hacer. Así que esa pregunta y este pasaje nos invita a reflexionar. Porque yo me pregunto, ¿hacia dónde se volcó Jesús? Medite. ¿Hacia dónde se derramó él como ser humano en su ministerio y en su quehacer? Así que, mis hermanos, yo diría que el reino de Dios está brillando. Pero yo no sé si todo el mundo lo ve, incluyéndome a mí. Si lo estoy viendo y lo estoy entendiendo como es en este tiempo. Y bueno, la invitación es a que tú medites y reflexiones con esos casos en Guatemala que te mencioné, pero también en Puerto Rico y también en otros lugares del mundo. Nosotros nos acercamos a celebrar la Semana de Misiones ya en una semana, ya pronto. Y yo si algo distingo en nuestros misioneros, ¿verdad? Y no dudo que en otros misioneros, en otras denominaciones de igual manera, es que no solamente predican el mensaje y disipulan, que eso es parte de lo que el Señor nos manda a hacer, no hay duda de eso. Y nosotros damos escuelas bíblicas y estamos tratando de disipularnos y estamos tratando de llevar una vida, ¿verdad?, de creyentes, pero también el Señor nos invita a que miremos los que están en la oscuridad, a causa del dolor y el sufrimiento que el mundo ha traído sobre ellos, en todas las dimensiones y los lugares donde están. Y a que entendamos que si seguimos a Jesús, si somos sus amigos, sus representantes, si somos esos que vamos detrás del ministerio que Él dejó para
para este mundo a través de nosotros, porque en ese momento, bueno, miren, mis hermanos, los discípulos de Juan el Bautista tuvieron que pasar a ser parte de los discípulos de Jesús Eso es y así. tuvieron que entender la transición. ¿Eh? Pero tuvieron que venir a entender el ministerio de Jesús, especialmente en los momentos cuando la cosa se iba a poner difícil, porque lo iban a perseguir, lo iban a cuestionar, lo iban a criticar y lo iban a matar como finalmente hicieron. Ahora, ese Jesús muerto resucitó y está vivo. Y apareció a los suyos. Eso yo lo he dicho 20,000 veces y lo seguiré diciendo. Le apareció a los suyos porque a los suyos fue a quienes quiso resucitar la fe. Eso somos nosotros. Cada vez que nosotros reconocemos a Jesús en nuestra vida, estamos resucitando a una fe. Ahora, ¿cómo manifestamos esa fe? ¿Cómo vivimos esa fe? ¿Cómo la ponemos en práctica? ¿Hacia quiénes y con quiénes? Entonces, hay unos niveles, ¿verdad? De asistir al que está en miseria, pero también de luchar por cambiar el mundo que prepara y ordena la estructura social para que haya gente en esa situación y nunca salgan de ahí, mis hermanos. Eso es una realidad. ¿Y la iglesia qué dice ante eso? ¿Qué dice la iglesia ante eso? Porque lo que vemos en los evangelios es Jesús levantando a los niños, las mujeres, las viudas, los leprosos, los eunucos, los centuriones, porque no eran judíos, aquel centurión que fue donde Jesús. Y vemos después a Pedro también recibiendo visión para que entendiera que su predicación no era solamente para los judíos. Y vemos a Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Y vemos a Felipe con el etíope de otra tierra, de una reina distante que no esperaba, que no se esperaba que conociera la palabra y era piadoso delante del rey. O sea, la amplitud y la extensión del reino de Dios. Que a veces nosotros yo no estoy hablando de nadie, estoy hablando en general, lo hemos ido recogiendo para que solamente se vea de una manera. Nos llama en este tiempo a que seamos, ¿verdad? Como Jesús. Allá en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que, mire, se despojó, se desnudó, se hizo nada, para hacerse semejante a los hombres, pero no solamente semejante a los hombres, sino hacerse esclavo o siervo, y llegando a la condición más, ¿cómo diríamos? Abominable, hacerse crucificado o morir en la cruz. Y muerte de cruz. Entonces, todo esto, ¿verdad? Y aquí en este pasaje, para ir cerrando, el Señor está, ¿verdad? Jesús está clarificando las cosas para todos. Así que, nada, yo finalizo con lo siguiente. Si esto estás en un duro tiempo, en este momento de tu vida, un duro momento en tu vida, el reino de Dios y la persona de Jesucristo están contigo. Porque tú eres un necesitado del Señor. Y el Espíritu, el poder del Espíritu te va a sostener, no dudes. Ahora bien, si estás en un tiempo bueno y deseas servir al Señor, como yo sé que es el caso de la gran mayoría de todos nosotros, pregúntate, como me pregunto yo lo siguiente, ¿comprendo yo el reino tuyo para este tiempo? Dejo estas palabras contigo y oro para que el Señor te ilumine a ti y me ilumine a mí. Así que Dios les bendiga a mis hermanos en esta mañana, para todos y todas en este tiempo. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras de dirección, de bendición y, y de inquietarnos a cada uno de nosotros y poder nosotros vernos a nosotros dónde estamos o analizar y buscar, porque posiblemente en esta hora no sabemos o no podríamos entender muchas de las cosas que uno podría decir, ¿dónde está el reino del Señor en esta hora cuando uno ve tanta sufrimiento y tanta situación? Pero eso es lo que necesitamos, entender en dónde está, que es lo que usted nos está incitando, por decir así, a movernos y a pedirle al Señor discernimiento para nosotros entonces estar en esa misma dirección y verlo realmente en la vida de nosotros y en la vida donde vamos a llevar el reino de Él. Así que yo creo que esa sería la dirección en donde deberíamos de orar para que si el Señor nos dé discernimiento para seguir viendo su mano y su dirección y el reino de Él para poder nosotros llevarlo a cada uno de los hermanos en esta hora. Así que oramos. 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 Señor y Dios bueno, delante de ti estamos. Tú eres la luz. Aleluya, así es. Tú eres quien ilumina y clarificas todo lo que somos y lo que pensamos y lo que entendemos. Ilumínanos en este tiempo para seguir tus pasos y hacer tu voluntad. Como dice
la oración del Padre Nuestro. Bendice a nuestros hermanos y a los que están enfermos y en necesidad, dale tu apoyo, tu fortaleza y levántalos en el nombre de Jesús en este día. Amén. Amén, amén y amén. Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.